All right. So for those families who came in a little late, I just want to welcome you. Happy New Year. And what we're talking about is old business, what we talked about last year about family council, how important it is for all of us to work together. As you know, our president passed away, and we have a nominee for president. That's Carmen Pichardo. Thank you so much, Carmen. January 20 is going to be our final election. So far, we're taking just nominees. We have Tasha Volantino, who wants to reinstate the Wellness Committee and wants to lead that committee. And if you are interested in being part of any committee, please let me know. We're still having nominations. Our last one will be for Evelyn Bautista has been very active for Together We Can, but her kid is graduating soon. So if anybody else would like to take over the and being very active in the Together We Can meeting or any of the other committees, please let me know. Para los padres que entraron un poco tarde, quería recordarles que hablamos el año pasado mucho sobre el Consejo de Familia y de llenar todas las posiciones, ya que nuestra presidente falleció lamentablemente. Y tenemos entonces las posiciones. Tenemos ya gracias a Carmen Pichardo, que se nominó como presidente, y las elecciones van a ser el 20 de enero. Y también tenemos a Tasha Valentino, que se nominó para el grupo de bienestar, porque muchos niños están sufriendo con la parte emocional y de salud, y entonces por eso estamos ahora abriendo ese comité de bienestar. Pero si usted quiere unirse a cualquier otro equipo, ya saben, están los equipos de educación especial, de preparación a la universidad, de abogacía y eventos. Así que si tiene algún interés, por favor, avíseme. Todavía tiene tiempo para nominarse. Y ya porque el 20 son las elecciones. La siguiente cosa que hablamos fue que la semana de exalumnos empieza el 19 al 22 y si usted tiene un hijo mayor que ya es profesional, que quiera hablar, entusiasmar a los otros chicos sobre lo que está haciendo su trabajo, pues avíseme. Todavía hay tiempo para registrarse. The next thing that we talked about is Alumni Week, starts 19, 20, 22nd. If you have a older child who's already a professional who would like to talk about what they're doing, their profession, how they're dealing with COVID, please, by all means, there is still time to sign up. Just let me know. And that will be a great way to encourage all the other kids. Okay. Then the next thing is I want to point out the important dates for the rest of the month and the coming up months. And that is, I'm going to share my screen. We have January 18, Martin Luther King Day, so we don't have class. January 20, we have orientation for, aside from the elections, are going to go really quick, but we also having an orientation at 12 noon and at 6 p.m. So if you cannot make the 12 noon, by all means at 6 p.m. Is the orientation. We have our principals talking about how things are going to go for the next semester. And very important, our new semester starts January 25th. So we took, I don't know if you remember, but you took a survey, and the survey was for parents, for students, and for teachers as to how things were going, progressing, what's working, what's not working, so we could tweak everything. And so we have done that. And that's why today we don't have a class, because we're doing reorientation for our teachers and planning, so that coming back on the 25th, we have a new way of doing things. And so that will be on January 20 at 12 and 6. January 22nd, we have testing at the middle school. So very important that you start getting your children to do a lot of reading. That always helps the mind to help with testing. I mentioned before, January 25th is the new semester. February 15 to the 19th is the winter break.
February 25th to the 26th, we have exams, and March 19 is parent-teacher conference. This is overall, so you get an idea. Las fechas importantes, como saben, hoy no tenían los niños clases, hay día de planificación y orientación para los maestros. El 18 de enero es el día de celebración de Martin Luther King Jr., no hay clase. El 20 de enero, como ya dije, son las elecciones, muy rápido va a ser, porque solamente hay que decir tal persona y todo el mundo vota, y todo en Zoom. Y la otra cosa que vamos a hacer es la orientación, que es a las 12 y a las 6. Tenemos la directiva de nosotros, de los principales de escuela intermedia y de high school, hablando de cómo van a ser los cambios del nuevo semestre. El nuevo semestre empieza enero 25 y entonces, es muy importante que usted empiece a entender cómo van a ser los cambios, porque si usted se acuerda, se hizo una encuesta a los padres, se hizo una para los estudiantes y una para los maestros para saber lo que funciona y no funciona, para hacer continuamente progresando y cambiando para que los niños estén aprendiendo lo que tengan que aprender. Entonces, esa orientación es muy importante que no falten, es enero 20, que es el próximo miércoles. Y si no puede ir en la mañana, o sea, a las 12, pues a las 6. Luego, febrero 15 al 19 son las vacaciones. Febrero 25, 26 hay exámenes. Marzo 19, la conferencia de padres y maestros. Enero 22 hay exámenes para los estudiantes de escuela intermedia, de 5º a 8º grado. O sea, que es muy importante que empiece su niño a leer mucho, para que pueda estar bien preparado mentalmente para los exámenes. Ok, y como ya les dije, el 19 de marzo es la conferencia entre padres y maestros. So I'm going to stop sharing, and want to know if there are any questions right now. Also, I want to let you know about, want to mention the winners of the reading challenge that we have over the winter. We have for the book, The Two Terrible, Liana Joaquin, #1, Mia Estrella, #2, and Scarlett Bonilla, #3. For honorable mentions will be Angelica Larios, Giancarlos Romero, and Eliani Pozo. And all students who participated will receive a $10 gift card from Amazon. For the book, Hello Universe, we got Jordi Fernandez Baez, #1, and Nisi Llanos, #2, and God's Love Ayarco, #3. And honorable mentions for Hello Universe, Abigail Romero, Axel Ramirez Paulino, Yari Brown, Kayla Peral Mejia, Luan Peña, and Zoe Bell. And again, they give the gift card as well. From My Pet Slime, Apollo Wang, Yomari Guzman Baez, Kenneth Ceballo. And honorable mention, Alexa Rubio. For Pandas on the East Side, we had Gabriel Rivera, and for Finding Langston, we had Rafael Jimenez, #1, Lisbeth Tapia Cortez, #2, and Evangeline Medina, #3. So congratulations. Acabé de leer los nombres de los niños que participaron y ganaron los premios por participar en la competencia de lectura. Y esas fueron las felicitaciones a todos estos niños que ganaron de acuerdo a los libros que leyeron. All right, so Sakia, we have a question from Sakia. How can we find a list of committees? Good question, Sakia. And you know what? We can post them on the web for all the committees. But I will be sending an email to all families so that they can think about their committees with all this information. So thank you so much. Sakia pregunta, ¿cómo voy a saber la lista de los comités? Muy bueno, lo podemos poner en la página web. Y también podemos, voy también a enviar un correo electrónico con el enlace de este recording, al igual que información de los comités en el mensaje de correo electrónico. Okay, any other questions?
Okay, so I'm gonna move on. Sí, Oh, yo sí. levanté la mano, yo Oh, levanté la qué mano. pena. No te vi, qué pena. Carmen, Oh, Carmen, sigue, Carmen. ah, era para agregar, por ejemplo, que te pregunté por el chat, pero no, parece que tú no lo has visto. Los niños que ganaron el premio de Halloween, Christopher no ha recibido la tarjeta todavía. Oh, Christopher no ha recibido la tarjeta. Flores. Okay, Flores. Okay, sí, me ha dicho ¿Cómo él, que, tú sabes que fue por email y él se cansa de chequear y no le llega nada? okay, sí, Lo otro, ajá, gracias. dime. Sí, no las han entregado todavía. La persona que está encargada está afuera y es por eso que no Ok, it fell through the cracks, se pasó. Pero ya están al tanto porque otra mamá también se quejó que no ha recibido ok. el premio. Lo otro es Disculpa. que si tú sabes que tenemos una voluntaria en Ujú. la cuestión de, que es la amiga mía, Beatriz Matos, en la cuestión de ayudar con los niños por el espacio nuevo que se abrió ahora. Ajá, the wellness. Ujú. Ajá. Entonces, cualquier cosa, tú sabes, nada más tienes que dejarme saber, porque vamos a abrir, tú no me dejaste saber para la sesión que vamos a abrir para el círculo de seguridad para los padres, para hacerlo virtual. Ok, eso estaría bajo también wellness. Ajá, muy bien. Sí, cuando tenga la fecha, más o menos, o el tiempo, para entonces hacer como recolectar los padres, a ver Ujú. quiénes están interesados y poner los puntos que se van a tratar. Ok, muy bien. Sí, Perfecto, gracias. ajá. So here, Carmen, who's a nominee for president, is mentioning that for the wellness committee, we already have an expert. Her name is Beatriz Matos, and she is offering that connection so that we have workshops for families available that could meet our needs. So thank Ella you. trabaja para la ciudad. Es posible que le demos certificado por la asistencia pero tienen que asistir por lo menos son 8 clases, por lo menos tienen que asistir a 6 clases continuas y participar. Esa So es la regla. So a lot of the classes that are offered, they get certification from the city, and they will be able to get the certificate if you complete 8 classes minimum. So very important. They're great classes already with the other groups. They already been taking classes. Also, I saw today on the chat, there was a English as a second language class. So all that is being headed by Carmen. So thank you so much. Any other questions or comments? Okay, Por so mí está now bien. Gracias. I'm going to share my screen because I want to share something very exciting. We had on Monday that teachers can now apply to get the vaccine. So we are all excited, all the staff, me included, to get the vaccine, just because we want to come back to the school. We want to have our kids back. We know that's the best thing for them. So we all want to get vaccinated. We did have some, the infection rate went up because of the too many people got together over the holidays. But we will do our best to be able to open up our buildings as soon as we can. But in the meantime, we're all in the waiting list to get vaccinated. And there is nothing that says that students have to be vaccinated, but on our end, teachers is being open for teachers to get vaccinated and school staff. So I'm on a waiting list personally. And what we have is this, I'm gonna put it on the chat, for the link to find a location close to the vaccine. Also, I have news that at the Armory starting tomorrow, they will start vaccinating elderly 65 and above. If you have a parent who's 65 years of age, please let them know that that vaccine is available at the Armory. That's here in Washington Heights, or you can find a location here.
Tengo nuevas noticias sobre la vacuna. Se anunció este fin de semana en sí que nosotros como maestros o trabajadores en escuelas podemos, somos elegibles para recibir la vacuna y de COVID. Y todos estamos muy entusiasmados en tomarnos la vacuna, por lo que queremos que nuestros niños estén en nuestra escuela lo antes posible. Y claro, protegernos al mismo tiempo, ya que no es obligatorio para los chicos por ahora que se tomen ninguna vacuna. Es una cosa que nosotros queremos hacer, ya le digo, para que poder tener de nuevo a nuestros estudiantes en nuestras escuelas y protegernos al mismo tiempo. Yo, por ejemplo, tengo un niño de alto riesgo, o sea que es muy importante que yo no traiga ninguna infección a mi casa. Entonces, por eso yo me puse en la lista ya de para entrar a vacunarme. Entonces, así que es muy importante que nosotros, si tiene una persona de 65 años de edad o mayor, se puede pedir que busquen esta página para que entre y pida, sí, a que saque una cita para la vacuna. Lo pongo en el chat. Me distraje un poco porque estoy en una lista de espera todavía y le voy a mostrar cómo se ve la lista de espera mía para entrar a la página. I'm going to show you, for example, how do I get into a waiting list. This is for Rite Aid. You're now in line. When it's your turn, you will have 10 minutes to enter the website. So that was kind of like where, you know, they're telling me there is no appointments available. Please check tomorrow. So I have to go back again tomorrow and get online. So, you know, we're working. I'm doing it with different or, you know, with Montefiore. I'm doing it with different people. So that's why, you know, we're doing our part to be able to, you know, get our kids back in school. So eso en sí le estaba mostrando era por lo que todos nosotros nos queremos vacunar. Ahora se está viendo para los profesionales de maestros. La vacuna está disponible para maestros y personal de la escuela. Yo ya me estaba en la lista y me dicen no tiene cita, pero estoy buscando en diferentes hospitales para sacarme la vacuna porque todos queremos entrar a la escuela de nuevo y claro, estar protegidos y para poder tener nuestros niños en la escuela. Así que por el lado nuestro estamos haciendo de nuestra parte. La otra cosa es that I wanted to share is that, you know, the moratorium for rent, you know, they have this all issues. So if you're having trouble with your rent, I wanna share my screen again because there is this organization Homebase, and so it's just important for, you know, like to find out, get the information, to call them if you're having trouble with, you know, paying your rent and anything like that. And that's why it's important for you to find your home base location so that you can call them and tell them what's your problem with your rent and why can you pay it and all that stuff. You're falling behind because we don't want to make sure that our children don't go homeless because of this pandemic. So I also want to share my screen for the Title I or what we can use for Title I. Lo que les hablé antes fue esta organización que se llama Homebase, que es muy importante para si usted tiene problema con pagar el alquiler. Usted puede llamar al 311 o buscar Homebase y ahí dice el teléfono. Simplemente usted va a esta página y luego hace un clic donde sale y le dice, sale el teléfono y entonces ahí usted puede preguntar
let me see. I'm gonna put the here to for the I think it was the vaccine finder, and also now for home base. No, I don't know why it's not home base. Sorry, I'm just pasting it now for home base. Again, this is esto de nuevo es para las cosas del alquiler. Then the still with the issues with the rent relief. I'm going to share my screen too, because there are now new links for rent relief. So there is overview and applicability for rent relief through till February 1st. And so if you already applied, you will not have to reapply. But there is, if you click here, it will give you all the documents and applications and everything to ask for rent relief. So very important to do that. And yeah, and they have the information, you know, if you qualified and all this stuff. And I can give you all the information also. This information is also available in Spanish. Aquí, si usted aplicó ya, pues no tiene que volver a aplicar, pero si no ha aplicado, para ver si usted es elegible para recibir ayuda para su renta, está hasta febrero 1º. Así que muy importante que aplique. Y también esta información está en español y yo se lo mando todo por correo electrónico o por Alma. Así que muy importante que I'm going to put it right here for rent relief on the chat. Right now, I put all those links on the chat, but again, I will send those links as well via email to everyone. Porque todo esto está también en español y también lo voy a poner por los chats en español por WhatsApp. Así que, pero quiero asegurarme que tengan eso pendiente. El título 1, como decía, la ayuda del gobierno, lo que ayuda es si, por ejemplo, si tiene problemas de que no tiene con cómo pagar para las vacunas o para la comida o para los dentistas o para los anteojos, o aún, y esto no está desahuciado, si no tiene una vivienda y está viviendo en un refugio, o si tiene, está su niño graduándose y no tiene cómo pagar para las aplicaciones universitarias. Entonces, se pueden usar también para exámenes de admisión para universidades. Todo eso, si su niño está en un refugio, pues se puede usar ese dinero del título 1 para ayudar. Lo que no se puede ayudar es, por ejemplo, para pagar las cosas de graduación, para renta o lugar temporal o para recibos. Ni vestidos que sean, por ejemplo, para de graduación. Pero sí puede ser para vestidos si no tiene ropa o comida. Eso sí está en un refugio. So I just wanted to highlight, we do have finances from Title I that we can use if a child ends up homeless, ends up in a shelter. We can have money for immunizations, for food, for medical and dental services, for eyeglasses, hearing aids, counseling service related to homeless issues that are impeding learning, exams for entrance exam for college, admissions for colleges, the applications, and what we don't, and clothing and food. What is not allowable is like paying for rent or temporary housing for things like the class rings or prom gowns or tuxedos or cost of driver's test fees or things like that. So just want to let you know that we do have funds. We did end up having a fire on post. And we did have a family affected. In this case, this family will be able to get, now that is in a shelter situation, to have some of this relief. Nosotros tuvimos desafortunadamente un fuego cerca de nuestra escuela en Post y tuvimos una familia que fue afectada y ella, por ejemplo, calificaría
para alguna de estas ayudas, ya que se quedó sin vivienda. All right. Next, I want to talk about anybody who has seniors. Just a reminder, for kids who are seniors, we have the, I'm going to share my screen. We have two packages that we're offering. One covers cap and gown, graduation fees, senior apparel and gear, yearbook, and that's $100. And the package number 2 also includes the photos that we're taking for seniors, the special photos, the photo package, and that will be $200. Now, if all goes well and we don't have this virus, it's very, very low, we will have the prom at the Bronx Botanical Gardens, and that will be an additional $275. And if they can go to the senior trip, it will be at the Kalahari Resort. Now, if for example, your child says, oh, I don't want to go to the Kalahari Resort, and there are other opportunities elsewhere, and your child has an ideas, by all means, please tell them that they can be part of the student council and participate in that. Para los niños que se están graduando, 12 grado, les recuerdo, hay dos paquetes, uno es $100 que cubre el toga y birrete, las cuotas de graduación, la ropa especial, los equipos, el anuario, y $100 es lo que cuesta. El paquete número 2 incluye el paquete de fotos, de las fotos que se tomaron. Ahora, si todo va bien y ellos tienen su fiestecita, va a ser en los jardines de botánicos del Bronx, y la cuota adicional son $275, que incluye 2 boletas de entrada. Y el paseo sería adicional también. Por ahora es posible que sea en el Kalahari Resort, y son $325 adicional, que cubre paseo, comida y transporte. So, si a su hijo no le gusta el lugar de paseo y quiere participar a tener otras ideas, por favor dígale que sea parte del consejo estudiantil y que influya en dónde va a ser estos eventos. The other thing I wanted to highlight is that the 15th is the deadline for all final applications for CUNY and SUNY and common colleges. So again, CUNY is the City University of New York. That means here colleges in the city. The SUNY is colleges in the state, and the common is any private school and or school that is out of the state. And we have a deadline for the 15th to have all the applications, as well as all the FAFSA federal aid for student aid. That is a student application. That's all the submissions. The 15 is also for the school choices 1 to 10. We will have total 30 school choices, but for the first 10 is the 15 has to be already all set for the FAFSA submissions. And if you have any questions, please contact Mr. Roach. You know who he is. If you have any questions about payments, please contact Genesis Medina at 845-213-6079. And if you have any questions at all, please be sure to contact me. If this information went too fast. Para los niños que se están graduando, les recuerdo de los paquetes y también de las fechas límites. Ahorita ya el 15, la fecha final para las aplicaciones de universitarias, incluyendo la de la ciudad, universidades en la ciudad, universidades en el estado, y las universidades que son privadas o fuera del estado. O sea que ya tienen que tener todas sus aplicaciones, y al igual que las aplicaciones para ayuda financiera federal para las primeras 10 universidades. Si no sabe usted en qué va, por favor, comuníquese con Mr. George.roach, george.roach, y arroba IALCS.org. Es las iniciales de nuestra escuela. O cualquier cosa, llámeme a mí, y lo mismo si tiene preguntas sobre los pagos, está Génesis Medina al 845-213-6079. Okay, then the last thing I wanted to show you is just remember Alma. In Alma, you can check your classes,
You go to the grid view and you can see, and this is going to be very handy once the new semester starts and the whole schedule changes. So you can see where your classes are, and you can track as well, Alma, as well as you can track your child's attendance. If it's black, means that we don't have school. If it's green, means that your child has been attended. If it's orange, it means that your child did not attend. And if it's yellow, it means that your child was late. Muy importante, les recuerdo, si no tiene Alma, que se comuniquen conmigo. Ahí usted puede chequear las clases, que esto va a ser muy importante, que sepan el horario. Hace un clic en Grid View, vista del esquema total, y ahí usted va a ver, muy importante, a qué horas el nombre de la clase, a qué horas empieza, a qué horas termina. Y eso lo va a ayudar a su niño a planificar muy bien para el siguiente periodo, que recuerde, empieza el siguiente semestre, enero 25. Y también usted puede chequear la asistencia de su hijo. Recuerde, si es negro, quiere decir que no tenemos escuela. Si es verde, es que su niño está asistiendo. Si está en naranja, es que está ausente. Y si está en amarillo, quiere decir que entró tarde a la clase. Así que es muy importante que usted esté en el sistema ALMA y que su hijo también esté en el sistema y lo esté chequeando para saber en qué anda. Okay, so it's a lot, as always. But let me know if you have any questions, and I'm here for you. Remember, I'm always here for you. ¿Alguna pregunta? Any questions? ¿Alguna pregunta? No. ¿Qué yo hago? Sí, tengo una pregunta. Cuéntame, ¿y qué te puedo ayudar? Que yo siempre he querido tener el programa de Alma y nunca lo he podido tener. Yo no sé qué hacer para hacerlo. Mariana, ¿en qué? ¿Tú tienes mi teléfono, Mariana? No sé, yo estoy en WhatsApp. Yo me he comunicado contigo. Ok, ¿tu apellido es Delgado o cuál es tu apellido? Sí, Delgado. Ok, Mariana, yo te llamo. Ok. Y te ayudo a conectarte. Ok, gracias. Okay. ¿Alguien más? Sí, buenas. Sí. Le quiero hacer una pregunta. Esos programas de los niños donde dicen el horario de clase y todo eso, ¿no lo envían a la casa? Oh, no. A menos que sí, porque la cosa es que no hay ningún personal en la escuela. Todos estamos en nuestras casas. Entonces no es que nosotros tengamos las impresoras grandes para imprimir para todos los niños, ni nada de eso. Todo eso está en las escuelas. Entonces, por eso es que se ve es a través, y eso lo puede ver a través de su teléfono, usted puede chequearlo, puede monitorear. Por eso si lo tiene, si no lo tiene, por favor avíseme para yo ayudarla a ponerse. Ok, realmente porque he tenido un poquito de problema con eso en estos días con el niño, porque es un poquito difícil esta forma de vida que estamos adaptando ahora. Entonces, uno a veces pone a los niños y sabe que ellos están ahí, ¿verdad? Pero muchas veces tiempos diferentes. Entonces también uno como que se desorienta un poquito. A veces uno cree que ellos ya entraron y cuando, ay, mami, son tarde 10 minutos, 15 minutos, es un poquito estresante. Okay, Pero yo voy a tratar de ver cómo lo saco. Madeline, yo te llamo para asegurarme que tú lo tengas y si necesitas una orientación, yo te vuelvo a dar la orientación. Gracias. Bye. Okay. ¿Alguien más?
Primero resolvemos los 514. ¿Alguien más tiene alguna pregunta? Anybody else has a question? No? Okay, so I just want to conclude. I want to give a special thanks to Cristela Segura, Delva Ceballo, and Angela Ruiz for helping me so much, and Brunilda for helping me this past Monday to give away toys. Quiero dar una mención de gratitud a Delva Ceballos, Cristela Segura, Ángela Ruiz y a Brunilda, a la hija de Brunilda. Por, ahorita se lo da acá, José. Eso. Por ayudarme a entregar juguetes el lunes pasado. We still have a lot of toys left over. If you're interested in getting any toys, please let me know, and I can make sure. I still have to clear when I'll be able to get back into the school, but it most likely will be next week. I'll be able to give out more toys. So let me know if you're interested in getting any toys or anything. I'm going to put on my my phone number here. La otra cosa es que todavía tenemos juguetes para regalar. Si usted está interesado en alguno de estos juguetes, por favor avíseme. Yo tengo que aclarar cuándo en la escuela me permiten volver a entrar al edificio, pero puse mi teléfono si le interesa para recibir juguetes. Okay, any other questions? Okay, so that's it for today, and thank you so much. And again, my number is 646-906-4111. And thank you so much for participating today. And again, if you have any questions, just give me a call. De nuevo, mi teléfono es 646-906-4111. Oh, last day, before I forget, I'm at a conference Thursday and Friday, so I won't be available because I'll be away. But do leave me a message and I'll get back to you on Monday. Disculpe, ¿puedes repetir su número que se cortó la voz, por favor? 646-906-4111. Está bien, gracias. Gracias. Ok, me olvidé decirles que yo estoy en una conferencia el jueves y viernes, así que no voy a estar disponible, pero déjenme un mensaje y yo les respondo el lunes. Ok. Mil gracias por todos participar y de nuevo les mando la información por email con este video y más información de todos los comités para que si quieren nominarse, para que me avisen. Ok, mil gracias. Gracias, bendiciones, Tatiana. Gracias, Ángela. Bye. Gracias por ayudarme el lunes. Siempre estaré a su orden, para todos los padres también. Bye. Gracias. Bye. Gracias, Delva. Bye.